Hay momentos en la vida en los que el silencio ya no es una opción. Durante años, elegí el camino silencioso, no por miedo, sino por reverencia. Vivía tras muros de piedra, lejos del ruido de la vida pública, dedicando mis días a la oración, la reflexión y la búsqueda de la intimidad divina. Pero ahora, tras años de servicio silencioso y contemplación, me siento impulsado a hablar, no para compartir doctrina ni debatir teología, sino para ofrecer algo más vulnerable, mi testimonio. Una historia de amistad, de carga y de un mensaje sagrado transmitido por un hombre al que el mundo conocía como el Papa Francisco, pero que yo conocía simplemente como Jorge. Lo que sigue no es un elogio, es un llamado, un testimonio, un recordatorio y quizás, para algunos, una llamada de atención. Los invito a escuchar con el corazón, porque lo que estoy a punto de compartir podría cambiarlo todo. Cuando conocí a Jorge, aún no era el Papa Francisco. No estaba en balcones ni vestía túnicas blancas. Era un hombre sencillo, que caminaba por las calles desgastadas de Buenos Aires, con una Biblia desgastada y una mirada ardiente. Yo era solo una monja de clausura entonces, dedicada a la oración y apartada del caos del mundo. Nos conocimos a través de una amiga en común que pensó que podríamos entendernos, y desde el primer momento, vi algo en él que no había visto en muchos clérigos: presencia. No del tipo que exige la atención de una sala, sino del tipo que escucha de verdad. No hacía preguntas ni dirigía con palabras, dirigía con silencio. Y fue en ese silencio que comenzó a forjarse una conexión poco común. Lo que me impactó de Jorge fue cómo llevó su vocación no como una escalera que subir, sino como una cruz que cargar. La mayoría de la gente busca influencia. Él buscaba intimidad, con Dios, con la verdad y con el sufrimiento. Cuando me escuchaba hablar de la oración, del dolor de la intercesión, no se inmutó. Asintió, no con lástima, sino con reconocimiento. Estaba claro, había pasado por eso. Una vez me dijo: las cosas más santas de la vida nunca son ruidosas. Esa frase me quedó grabada durante años. Lo describía a la perfección. No era teatral, no era refinado, pero era santo. Y en un mundo obsesionado con el espectáculo, eso lo convertía en un revolucionario silencioso. Con el tiempo nuestra correspondencia se extendió. Él me escribía cartas, no como arzobispo ni papa, sino como hermano en Cristo. Me llamaba Germana. Yo lo llamaba hermano. No había jerarquía en esas páginas, solo hambre de Dios, de verdad, de pureza en un mundo sumido en la distracción. Sus palabras estaban llenas de anhelo, a veces, de cansancio, pero siempre, de esperanza. Tenía esa forma de hablar de la iglesia, no como una institución, sino como amada. Estaba profundamente enamorado de ella, y profundamente desconsolado por lo lejos que se había extraviado. Recuerdo que una vez escribió: la iglesia está construyendo torres más altas, pero sus salas de oración están acumulando polvo. Ese era el tipo de carga que llevaba. No la que te destroza en público, sino la que te hace llorar en privado. Y fue esa carga la que poco a poco nos acercó. Me confiaba cosas que nunca le pedí. No secretos, sino penas. Temía a una generación que crecía en el ruido, criada en la distracción y hambrienta espiritualmente. Y no los juzgaba, se lamentaba por ellos. Estamos entreteniendo almas hasta la muerte, dijo una vez. Hemos aprendido a predicar, pero hemos olvidado cómo orar. Eso me quebró, porque sabía que era cierto, y sabía que él llevaba ese dolor como una segunda piel. Aún así, Jorge nunca se volvió cínico. Es importante decirlo. Incluso bajo el peso de la incomprensión, la crítica y el agotamiento, nunca dejó que la amargura se arraigara en su alma. Seguía creyendo en la iglesia, con fervor, pero no en su imagen, sino en su posibilidad. Decía: sigue siendo la novia, pero debe recordar su primer amor. Y pude ver cómo le desgarraba que no lo hiciera. Una vez lo vi rezar en una capilla, boca abajo, susurrando no por un avivamiento, sino por el arrepentimiento. Fue una oración cruda, fue real. Era el tipo de oración que hace temblar paredes. En cada carta, en cada oración susurrada, Jorge señalaba una sola cosa: Jesús.
No una versión de él, no la imagen institucionalizada, sino al verdadero Jesús, el que sangra, el que llora, el que perdona, el que llama. Si muero, me dijo una vez, que no recuerden mi nombre, que recuerden el suyo. Ese era el tipo de hombre que era, desinteresado en el legado, consumido por un propósito, y en ese propósito encontró fuego. No el fuego de la fama, sino el fuego del espíritu, ese que no se puede extinguir, ni siquiera con la muerte. No siempre entendí por qué compartía estas cosas conmigo. Solo era una monja, escondida en las sombras. Pero ahora lo sé. Él vio algo en mí, un reflejo del silencio que valoraba, un testigo de las cosas que no podía decir en voz alta. Y por eso me pidió, en sus últimos días, que hablara. No como una erudita, no como una figura pública, sino como una amiga, como alguien que conocía su corazón, como alguien que no dejaría que el fuego se apagara cuando cruzara esa última puerta. Y por eso estoy aquí, no por reconocimiento, no por consuelo, sino por obediencia, porque algunos mensajes son demasiado sagrados para ser enterrados con el mensajero. Recuerdo la noche en que se convirtió en papa. El mundo lo observaba con curiosidad y cámaras, pero yo lo observaba con lágrimas. No porque temiera que nos olvidara, a quienes lo conocimos en silencio. Sabía que no lo haría. Lloré porque sabía lo que el cargo le exigiría. La gente ve las vestiduras, las sonrisas, los momentos en los balcones. No ven las oraciones solitarias en la oscuridad. No ven el peso de pastorear un rebaño distraído. La agonía de interceder por un mundo dormido ante lo eterno. Él conocía el precio. Y aún así dijo que sí. Nunca buscó el trono. Solo quería mantener la puerta abierta un poco más. Después de eso, nuestras cartas se volvieron más escasas. No porque el amor se hubiera desvanecido, sino porque el tiempo se había acortado. Una vez me dijo que cuando la muerte se acerca, las palabras se vuelven más agudas, no frenéticas, solo enfocadas. Cada una contaba. En esas últimas cartas, percibí un cambio. Una claridad que solo llega cuando un alma se encuentra al borde de la eternidad. Él llamaba a la muerte la puerta. Nada dramático, solo una simple verdad. Cuando me vaya antes que tú, escribió, díselo. No explicó quién. No lo necesitaba. Su mirada siempre había estado fija, no en la multitud, sino en una sola persona. Y ahora, me encuentro cargando con esas últimas instrucciones. No eran sugerencias, eran convicciones, y no estaban destinadas a ser pulidas hasta convertirse en filosofía, ni encubiertas en debates teológicos. Eran llantos, del corazón de un hombre que ardía de amor por Cristo y lloraba por la apatía de su pueblo. No hables con argumentos, sino con testimonio, me dijo. Así que aquí estoy, no como maestro ni crítico, sino como alguien que se sentó en silencio con un alma que escuchó a Jesús con más fuerza que la mayoría. No hablo de abstracciones, hablo de sudor, lágrimas y oraciones susurradas que conmovieron las salas más que los sermones. Jorge creía que la iglesia no corría peligro por sus enemigos, sino por su olvido. No temía la rebelión, sino la tibieza. Una iglesia llena de actividad, pero hambrienta de intimidad. Personas que construían ministerios en torno a Dios, pero rara vez se encontraban con Él. Se quedaba pensando en las palabras del Apocalipsis durante horas. No eres ni caliente ni frío. Ese pasaje lo quebrantó más que cualquier titular. La tibieza, dijo una vez, es la muerte silenciosa de la devoción. Sin escándalo, sin llamas. Solo un lento desvanecimiento mientras todo en la superficie parece estar bien. No despreciaba la tradición. La honraba profundamente. Pero temía cuando la tradición se convertía en un sustituto de la verdad. No despreciaba la innovación. La acogía con cautela. Pero temía cuando la innovación se convertía en ruido que ahogaba el susurro del espíritu. Su llamado siempre era el mismo. Regresa. Regresa a las Escrituras. Regresa de rodillas. Regresa al fuego. Estas no eran palabras poéticas. Eran alarmas proféticas. Eran el último latido de un hombre que había visto el mundo y aún creía en la posibilidad de un avivamiento. Lo que más temía no era la persecución, era la actuación.
Vio cómo habíamos perfeccionado las apariencias, aprendido las frases correctas, estructurado nuestras iglesias como corporaciones y organizado nuestra adoración como conciertos. Pero en algún lugar de toda la coreografía, habíamos perdido el dolor, el hambre, el temblor. Lo predicamos, dijo Jorge una vez, pero no lo conocemos. Esas palabras me impactaron como un rayo, porque sabía que no estaba enojado, estaba desconsolado. Esto no era una reprimenda, era un clamor para que la novia despertara y recordara a su novio. La última vez que lo vi, no había gente, ninguna ceremonia, solo dos viejos amigos y la quietud de la eternidad inminente. Parecía cansado, sí, pero en sus ojos vi algo feroz, una claridad santa. Me agarró la mano y lo repitió, pero más despacio esta vez. Regresa a los evangelios, regresa de rodillas, regresa al fuego. No pedí más, no lo necesitaba. Ese era el mensaje, no una declaración, no un eslogan, un llamado. Él creía que el futuro de la iglesia no se construiría sobre plataformas, sino sobre corazones rotos, sobre personas que recordaran cómo arder por aquel que primero ardió por ellos. Nunca quiso fama. Eso es lo que la mayoría de la gente malinterpreta. Creen que ascender al papado significaba que ambicionaba autoridad, pero la verdad dista mucho de eso. Solía bromear. Si Pedro hubiera tenido un equipo de prensa, nunca habríamos escuchado la verdad. Extrañaba ser desconocido. Extrañaba caminar por los mercados anónimamente, rezar en capillas sin cámaras, llorar sin la carga de la interpretación pública. Pero nunca resintió el llamado. Lo vio como una asignación divina, no como un ascenso personal. Aceptó el peso, no porque quisiera liderar el mundo, sino porque quería servir a la cruz. Recuerdo una carta donde escribió: no pedí las llaves, solo prometí mantener la puerta abierta hasta que él regresara. Así veía su papel, un portero, no un rey. Aun cuando el mundo lo coronaba de admiración y controversia, mantuvo la compostura. Luchó cada día por mantenerse pequeño. Esa era su santidad, no en la grandeza, sino en la estabilidad. Una vez dijo: la santidad no se encuentra en los focos, se encuentra en las sombras donde habita la obediencia. No buscaba aplausos, anhelaba presencia. Y esa presencia no se encontraba en las plataformas, sino en los momentos privados con Dios. Lo que más lo conmovía no era la doctrina, no eran las políticas ni las victorias teológicas. Era el hambre, hambre de Dios, hambre de intimidad. Temía que la iglesia hubiera olvidado cómo tener hambre. Decía: cuando estás lleno de ti mismo, no hay espacio para Él. Veía con qué rapidez el orgullo podía disfrazarse de lenguaje religioso, con qué sutilidad la arrogancia podía ocultarse en la tradición o el progreso. Su corazón anhelaba la sencillez de la necesidad. Ese era su evangelio. Un evangelio de humildad, un evangelio de retorno diario, un evangelio de caer de bruces, no porque fallaste, sino porque lo necesitabas más que tu próximo aliento. Una vez me dijo que el momento más peligroso en la vida de un creyente no es cuando cae en pecado, sino cuando deja de sentir su necesidad de la gracia. Hasta los papas tienen sed, dijo, y lo decía en serio. Se levantaba cada mañana antes del amanecer, antes de que se abrieran las puertas, antes de que alguien necesitara nada de él. Se sentaba con la palabra, escribía sus pensamientos y esperaba. Dijo que era en esos momentos en que se sentía como un niño otra vez, descalzo ante el Padre, esperando el pan. Esa imagen me marcó, porque me recordó que la autoridad espiritual no significa nada sin hambre espiritual. Había momentos en que lloraba durante horas, no por la política, no por las críticas, sino por lo mucho que nos habíamos alejado de la cruz. Una vez me dijo: estamos construyendo ministerios que no requieren de Dios. Esa frase me destrozó, porque yo también lo vi. Sermones escritos sin oración, adoración diseñada para impresionar, iglesias llenas de ingenio, pero vacías de poder. Y mientras tanto, el altar se enfriaba. No lo dijo para condenar, lo dijo para despertar. Regresen al altar, suplicó, que arda de nuevo. En nuestra última conversación, su voz era débil, pero sus ojos brillaban. Dile,
susurró. Dile que es real. El cielo, el juicio, la misericordia. Jesús. Me miró con lágrimas y dijo, ya es muy tarde. Esa urgencia vive en mí ahora. Porque sé que no me estaba dando un mensaje, me estaba dando una antorcha. Y no puedo enterrarla. No puedo callarla. No cuando las almas anhelan lo real. No cuando las iglesias intercambian petróleo por estética. No cuando la eternidad está más cerca de lo que nos atrevemos a admitir. Debo hablar, porque callar ahora sería una traición. Así que este es mi llamado. No para impresionarte, no para educarte, sino para suplicarte. Regresa. Regresa a aquel que nunca dejó de esperarte. Si te has desviado, regresa. Si te has enfriado, acércate. Si has construido una vida alrededor de la religión pero has dejado a Cristo afuera, derríbala y comienza de nuevo. Deja que el Evangelio te sacuda. Deja que tus rodillas toquen el suelo. Deja que el Espíritu queme cada superficie pulida que has construido. Porque esto no es una advertencia, es una invitación. Y como dijo Jorge, no es demasiado tarde, pero la hora es muy tarde. He compartido esto no para generar controversia, ni para promocionar una marca, ni para crear una plataforma. He hablado porque hice una promesa. Y más que eso, porque creo que alguien que ve esto necesita escucharlo. Quizás tú también hayas sentido el dolor, esa silenciosa sospecha de que debe haber algo más de lo que la religión moderna te ha ofrecido. Quizás tu fe se ha vuelto mecánica. Quizás tu pasión se ha apagado. No estás solo. Yo también lo he sentido. Jorge también lo sintió. Y aún así, creyó, hasta su último aliento, que no era demasiado tarde para volver. Regresa a los evangelios. Deja que te lean antes de leerlos. Vuelve a arrodillarte. Deja que tu orgullo se quiebre y que tus oraciones renazcan. Regresa al fuego. No a la euforia momentánea, sino al espíritu que consume, refina y reaviva. No se trata de añadir más conocimiento. Se trata de rendirte a aquel que ya te conoce plenamente y aún te llama por tu nombre. No estás demasiado perdido. No estás demasiado roto. La invitación sigue abierta. Si este mensaje llegó a tu corazón, no solo a tus oídos, entonces responde. No te limites a escuchar. Muévete, que este sea el momento en que dejes de esperar para sentirte listo y comiences a caminar de regreso hacia el único que satisface. Suscríbete a este canal, no solo para seguirme, sino para seguir el mensaje. Compártelo con alguien que haya olvidado el sonido de la voz de Dios. Deja un comentario si decides regresar hoy. Dilo. Que tu confesión sea tu punto de partida. Sigue a Jesús. No solo como concepto, no solo los domingos, sino todos los días, en los lugares tranquilos, en los momentos difíciles, en las habitaciones comunes donde solo el cielo te ve. Deja que Él interrumpa tu rutina. Deja que Él transforme tus rituales. Deja que Él se reencuentre con tu alma cansada. Si algo me enseñó Jorge, es que no podemos conformarnos con una religión educada cuando la eternidad nos aprieta las paredes. El Rey está cerca y nos llama. Y si aún no estás seguro, aún luchas, aún divagas, quiero que sepas algo. Eres visto, eres amado, y hay espacio para ti en la mesa de la gracia. No porque te lo hayas ganado, no porque hayas demostrado tu valía, sino porque la cruz fue suficiente. No pierdas ni un día más fingiendo. Ven tal como eres. Cae rostro en tierra. Abre las manos. Él aún vale todo. Mantente conectado aquí. Compartiré más. No por fama, no por fanfarria, sino porque voces como la de Jorge no se pueden silenciar. Y la tuya tampoco. Si Dios está despertando algo en ti, nútrelo. Aliméntalo. Estamos juntos en esto. No como seguidores de contenido, sino como seguidores de Cristo. Este espacio no es un escenario, es un altar, y eres bienvenido. Hasta la próxima. Recuerda esto. No te hemos olvidado. No estás solo. Y la voz que llamó a Jorge a casa sigue llamándote. Así que camina hacia ella, con rodillas temblorosas, con las manos abiertas, con el corazón listo para arder de nuevo. Estaré aquí, esperando en silencio contigo,
Habla pronto, mantente cerca y sobre todo ten hambre de él.